Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo repasaremos conceptos como el mínimo común múltiplo y máximo común divisor tan presentes en las matemáticas de primero de la ESO. Primero de todo, comenzaré a recordar lo que significa mínimo común múltiplo, máximo común divisor, tal y como nos lo enseñan en el colegio. Y luego explicaré el método que se suele utilizar ya a partir de primero de la ESO. Cuando hablamos de mínimo común múltiplo, tal y como dice las tres palabras, buscamos un múltiplo que sea común en dos o más números y que sea el mínimo, es decir, el pequeño. Por ejemplo, en los colegios nos enseñan que si nosotros queremos sacar el mínimo común múltiplo de 2 y de 3, debemos sacar sus múltiplos, es decir, los números de su tabla. Por ejemplo, los números de la tabla del 2 serían el 2, luego iría el 4, 6, 8, 10, 12. Ya sabemos que los números son infinitos. Y ahora sacaríamos los múltiplos de 3. Pues 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15 y continuaríamos. Si a nosotros nos pidieran sacar el mínimo común múltiplo, si nos fijamos, tanto el 2 como el 3 tienen hasta donde hemos sacado, porque como he dicho, los números son infinitos, entonces habrán infinitos múltiplos, pero hasta donde hemos sacado podemos encontrar que tienen en común, de momento, dos números, entre ellos el 6 y el 12. Estos, tanto el 6 como el 12, son múltiplos comunes, pero nos están pidiendo el mínimo, es decir, el más pequeño. En este caso, el mínimo común múltiplo de 2 y de 3 sería el 6, porque de los múltiplos comunes que tienen el 2 y el 3, el más pequeño es el 6. Esto se puede aplicar con diferentes cantidades de números, es decir, yo lo he hecho con el 2 y con el 3, pero también podríamos meter tres números, por ejemplo el 5, vamos a probar, pues en la tabla del 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 15, 20, 25, 30, y si siguiéramos, nos daríamos cuenta que el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 5 sería en este caso el 30, porque es el número más pequeño en el que coincidirán tanto la tabla del 2 como la tabla del 3 como la tabla del 5. Porque si nosotros siguiéramos la tabla del 2, si nosotros, por ejemplo, 2 por 10 son 20, luego tendríamos el 22, el 24, el 26, el 28 y llegaríamos al 30. Y con la tabla del 10, del 3, pues como ya sabemos, 3 por 10 es 30, así que el 30 también está presente. Por lo que si tuviéramos, por ejemplo, que sacar mínimo común múltiplo de 2, de 3 y 5, en este caso sería el 30, porque es un múltiplo que tienen en común los tres números, pero es el mínimo, es decir, el más pequeño. Bien, este sería el método que a nosotros nos suelen explicar en el colegio para comprender realmente lo que significa mínimo común múltiplo. De igual forma, también lo vamos a hacer con el máximo común divisor. Si nosotros tuviéramos que sacar máximo común divisor, por ejemplo, de 10, voy a poner números pequeñitos, y de 20, para esto tendríamos que sacar divisores. Lo recordaré en otro de mis vídeos, cómo se sacaban divisores. Y divisores simplemente es decir los números por los que se puede dividir el 10 y los números por los que se puede dividir el 20. Por ejemplo, el 10, como siempre, se podría dividir entre 1 y entre 10. También lo podríamos dividir entre 2 y entre 5.
Y entre el 3 no y el 4 no, vale, estos serían todos los divisores de 10, es decir, todos los números por los que si yo divido el 10 entre ellos, me darían resto 0, es decir, me darían exactos. Y ahora vamos a sacarlos del 20. El 1 siempre está y sí mismo también está. El 1 y el 20. Luego iríamos al 2 con el 10, el 3 no, el 4 que iría con el 5 y ya terminaríamos de sacar divisores. Vale, como vemos, tienen muchos divisores en común, como pueden ser el 1, como puede ser el 2, como puede ser el 5 y como puede ser el 10. En este caso, los divisores no son infinitos como pasaba con los múltiplos, porque el último número de los divisores del 10 será el 10 y el último número de los divisores del 20 será el 20. Por lo que todos los números que tenemos aquí redondeados son todos los divisores comunes que existen entre el 10 y el 20. Pero en este caso no buscamos el divisor común más pequeño, es decir, buscamos el máximo común divisor, es decir, de los divisores que tengan en común el mayor. Y en este caso, el máximo común divisor de 10 y de 20 sería el mayor de los divisores, que es el número 10. Esto es como nos lo explican en el colegio. Vamos a dar un paso más allá y vamos a hacerlo como nos lo explican a partir de primero de la ESO. ¿Por qué cambia? Porque en primero de la ESO ya nos suelen poner números un poquito más grandes y realizar estas series de números, sacar todos los múltiplos, sacar todos los divisores, se hace un proceso un poquito más largo. Entonces se utiliza otro método que nos ayuda a hacerlo más rápido. Imaginemos, voy para aquí abajo, que ahora mismo lo que queremos sacar es el mínimo común múltiplo de 100, 20 y 50, por ejemplo. 3 números voy a poner. Y del mismo modo vamos a sacar el máximo común divisor de los mismos números para aprovechar las descomposiciones. 20 y 50. Vale, lo primero de todo que necesitamos para poder sacar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es realizar sus descomposiciones factoriales. Recordamos que para las descomposiciones factoriales solamente se pueden utilizar números primos porque se trata de una descomposición factorial en números primos. Recuerdo los primeros números primos, aunque hay muchos más, siempre lo digo. Estos son los que más se suelen utilizar, pero vamos, hay muchísimos más. Y comenzamos a hacer las descomposiciones del 100, del 20 y del 50. Vale. Como acaban en 0 todos, pues todos los voy a poder dividir entre 2. 100 entre 2, 50. 50 entre 2, 25. Este acaba en 5, así que se puede dividir entre 5. 25 entre 5, 5. Y 5 es un número primo, solo se puede dividir por sí mismo. Así que sabemos que el 100 es igual a 2 elevado a 2, porque lo tenemos dos veces, por 5 elevado a 2, porque también lo tenemos dos veces. Ahora vamos con el 20, como hemos dicho que acaba en 0, lo dividimos entre 2, que nos da 10, vuelve a acabar en 0, lo dividimos entre 2, que nos da 5, y 5 es un número primo, así que 20 sería su descomposición, 2 elevado a 2 por 5, y pasamos al 50. 50 dividido entre 2, porque acaba en 0, me da 25, esta ya la tenemos aquí en el 100, si os fijáis. Acaba en 5, así que lo divido entre 5, 5, 5, 1. Y el 50 es 2 por 5 elevado a 2. Vale. Ahora, para coger el mínimo común, para poder sacar el mínimo común múltiplo, debemos aprender qué números tenemos que coger. Os los voy a apuntar aquí. Para el mínimo común múltiplo
debemos coger todos los factores. Es decir, comunes y no comunes, que se repitan y que no se repitan. Todos. ¿Qué pasa con aquellos números que son comunes? Es decir, aquellos que se repiten y los tengo 2 o 3 veces dependiendo de los números que esté realizando la descomposición. Para los comunes solo se cogen los de mayor exponente. Para acordarnos, yo les suelo decir a mis alumnos que si es el mínimo común múltiplo, tienen que coger al contrario, los mayores. Vale. ¿Qué pasa si queremos sacar el máximo común divisor? Para el máximo común divisor es totalmente lo contrario, es decir, en vez de coger todos los factores que tengamos, solo cogemos los comunes, aquellos que se repitan. Y en vez de coger los de mayor exponente, cogemos los de menor exponente. Les suelo decir lo mismo a mis alumnos para que se acuerden que como es el máximo común divisor, hacemos lo contrario, cogemos los pequeños. Vale, una vez teniendo esto sí que os lo tenéis que aprender y que recordar. Una vez sabiendo esto, vamos a sacar, ahora sí, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Vale. Para calcular el mínimo común múltiplo, tal y como dice aquí, necesitamos coger todos los factores. ¿Qué se refiere a todos los factores? Es decir, si tengo 2's, si tengo 3's, si tengo 5's, si tengo 7's, lo cojo todo. Todos los números que estén presentes en las descomposiciones tengo que cogerlos. Y en el caso de que haya varios iguales, de que se repitan, por ejemplo aquí se repiten el 2 y se repite el 5, no voy a cogerlo todo, solo cojo los de mayor exponente. Entonces, en este caso tenemos 2's y 5's solamente. Pues de los 2's cogería el mayor, es decir, este de aquí del 50 no lo cogería porque es el más pequeño y tendría que coger uno de estos dos, o el 2 elevado a 2 del 20 o el 2 elevado a 2 del 100. Y lo mismo con los 5's. Este 5 del 20 no me serviría, por lo que tendría que coger o bien este 5 elevado a 2 o bien este 5 elevado a 2, uno cualquiera porque son iguales, pero los mayores. Y terminaría de resolver. Esto es 4 por 25, que nos daría 100. El mínimo común múltiplo de 100, de 20 y de 50 es 100. Es decir, de los múltiplos comunes que tienen tanto el 20 como el 50 como el 100, el más pequeño es el 100. Y ahora vamos al máximo común divisor. A la hora de coger el máximo común divisor, cogemos solo aquellos comunes, es decir, solo los que se repitan. Ojo, si estamos utilizando, o haciendo descomposición de 3 números, se tiene que repetir en los 3, si no, no se considera común. Vale, en este caso, pues volvemos a lo mismo, los comunes serían el 2 y el 5, pero ahora cambiamos y en vez de coger los de mayor exponente, cogemos los de menor exponente. De los 2's ya estos, tanto del 100 como del 20, no me sirven porque están elevados a 2 y cogería el 2 del 50 porque no está elevado a nada y es el más pequeño. Y de los 5's lo mismo. El del 100 y el del 50 no me servirían porque están elevados a 2 y son mayores, así que cogería el del 20, que es un 5 simplemente. Y 2 por 5, 10. Es decir, de todos los divisores que tienen en común el 100, el 20 y el 50, el más mayor es el 10. ¿Qué pasa si yo quiero sacar un máximo común divisor, por ejemplo, máximo común divisor de 7, 3 y 15? La descomposición del 7, como es un número primo, es 7. La descomposición del 3, como es un número primo, también es 3. Y la descomposición del 15 sería 3 por 5. Si yo quisiera sacar el máximo común divisor, tal y como pone aquí, yo debería coger los comunes.
Sí que es verdad que el 3 se repite aquí y aquí, pero para que sea común debería repetirse también en el 7. Y eso no ocurre. Así que el 3 no se considera común porque no sale en las 3 descomposiciones. Por lo que en este caso no tenemos ningún número común. No hay ninguno que se repita. Cuando nos pase eso, no pongamos un 0, no ponemos no existe, no ponemos no sé sacarlo. En ese caso siempre se pone 1, porque el 1 siempre es un divisor común de 7, de 3, de 15, de cualquier número. Es decir, todos los números siempre se van a poder dividir entre 1. Espero haberos ayudado. Ya sabéis que siempre, si tenéis cualquier duda, algo que no hayáis entendido, que necesitéis que os aclare mejor, no dudéis en ponérmelo en comentarios y os intentaré resolver la duda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.